Capítulo 4. Entre la espada y la pared del grupo se encontraba a apenas 60 metros del berserker blindado. La figura blindada había comenzado a aproximarse lentamente a ellos. Los pesados ecos de sus pasos servían como el único sonido que podía escucharse al otro lado de la calle en ruinas, cortando incluso el rugido del fuego. Abel confía en su fuerza y resistencia, explicó Saber. Es lento, pero no dejes que te golpee. Puedo dar fe de ello. Caster lo apoyó con una mueca. Si lo hubiera visto golpear a Saber con ese garrote, cualquier otro habría quedado hecho papilla. Oh, Ditsuka tragó saliva nerviosamente ante la información, luego volvió a mirar a Abel. Entonces, lento pero fuerte. En efecto. Asintiendo, el chico se esforzó por pensar y planear, siguiendo sus labios mientras el sonido de los pasos se hacía cada vez más fuerte, lo cual no alivió los nervios que sentía en ese preciso instante. Sus ojos se posaron lentamente en el escudo de Mash antes de abrirse de par en par. Sí, si Mash puede bloquearlo, ¿podrían intentar flanquearlo?, sugirió. Olga apartó la cabeza del berserker para mirarlo fijamente por unos momentos, luego finalmente asintió con la cabeza en aprobación ante la estrategia. Eso podría funcionar, sin embargo, si usa su hechizo que cancela la hechicería, entonces Caster será prácticamente inútil en esta pelea. Gracias por confiar en mí. Q puso los ojos en blanco. Puedo hacer más que lanzar unas cuantas runas, ¿sabes? ¿Contra un berserker? Es justo. Mash. Ditsuka se giró hacia la chica, el Shielder lo miró fijamente. ¿Puedes intentar resistir sus golpes? Ella asintió con la cabeza una vez, con los ojos iluminados por una confianza renovada. Sí, senpai. Buena chica. Q le dio una palmadita en el hombro, ganándose una sutil mirada fulminante de Ditsuka. El caster simplemente le devolvió una sonrisa inocente y se giró para encarar al berserker una vez más. No puedo igualar a Abel en fuerza, dijo Saber. Pero debería ser más rápido que él. Si logras distraerlo, puedo intentar reducirlos gradualmente. Lo apoyaré en lo que pueda, continuó Caster. Sin embargo, mis runas de fuego no le hacen nada, probablemente toda esa roca que lleva puesta, y probablemente activará su habilidad de mentiras para evitar que vuelva a lanzar hechizos. Déjame preocuparme por eso. Saber agarró su espada con ambas manos. Si logro que no te mire, no tendrá tiempo de lanzar la barrera. Entonces contaré con ustedes dos. Caster les hizo un gesto a Saber y Mash, alejándose lentamente de ellos mientras los dos sirvientes observaban a Abel con la mirada. ¿Listo?, preguntó Saber, y Mash asintió ferozmente en respuesta. Ir. Mash y el Ceniciento corrieron hacia Abel mientras él también los atacaba, con su garrote apoyado en su hombro listo para ser blandido. Llegaron a pocos metros de distancia antes de que Mash se detuviera y se preparara para el ataque. Abel blandió diente de dragón. En el instante en que el hueso impactó el escudo, el suelo bajo Mash se derrumbó y la obligó a arrodillarse. Abel siguió blandiendo, hundiendo a Mash cada vez más. Finalmente, cedió, solo para dar un giro completo con el garrote, derribando a Mash a un lado y soltándole el escudo. Sin embargo, antes de que pudiera moverse para rematarla, el ser de la ceniza corrió a asestarle un golpe en el costado. El berserker, sin embargo, lo vio venir y levantó su escudo para bloquear el golpe. El sirviente del sable maldijo y saltó hacia atrás cuando Abel blandió el garrote. El ser de la ceniza agradeció su velocidad, ya que le impidió ser pulverizado de inmediato. Abel lo atacaba con furia, intentando asestarle un golpe certero. Sin embargo, el sirviente del sable era mucho más rápido que él, lo que le permitió esquivar todos los golpes. Esto no puede continuar, pensó el Ceniciento mientras esquivaba otro golpe desde arriba. Tengo que esperar una oportunidad. Abel volvió a atacar, pero esta vez su golpe salió desviado, dejando su pecho expuesto a una estocada. Ahora.
El ser de la ceniza saltó a su alcance y se dispuso a asestar una estocada entre las placas de la armadura. Abel, sin embargo, no era tonto, e incluso en su estado berserker, era lo suficientemente inteligente como para recordar los principios básicos de la lucha contra oponentes humanoides. Cuando el ser de la ceniza intentó asestarle una estocada, Abel hizo algo que el sirviente de sable no esperaba. Él paró. El enorme escudo, moviéndose a velocidades inesperadas para el ser de la ceniza, desvió fácilmente la espada del sirviente del sable antes de que el garrote volviera a blandirse, dejando al sirviente expuesto. El ser de la ceniza mantuvo un brazo frente a él en un gesto inútil para evitar parte del daño, pero solo consiguió romperle el brazo por completo antes de que el garrote le impactara las costillas, abollara su armadura hacia adentro y lo lanzara por la calle hacia un edificio cercano. «Saber», gritó Ritsuka en estado de shock mientras veía a su otro sirviente ser lanzado como un muñeco de trapo. Abel volvió su atención a Mash, quien durante el duelo entre Saber y Berserker había recuperado su escudo, y comenzó a caminar hacia ella hasta que una bola de fuego se disipó de su armadura sin causarle daño. Volvió su atención y vio a Caster con el brazo extendido. «No creas que podrás olvidarte de mí tan pronto, bastardo», le dijo Caster con desprecio antes de hacer girar su bastón. «Soy más que mis runas». Abel se giró inmediatamente nuevamente para golpear a Mash con su escudo, los dos se quedaron allí por unos momentos antes de que Abel comenzara a empujarla hacia atrás. Sin embargo, de las ruinas del edificio donde Saber había sido arrojado, una bola de fuego negra emergió y golpeó a Abel en la espalda. ¡Ah, ah! Gritó Abel mientras el fuego negro comenzaba a derretir ligeramente su armadura. En su furia, blandió su garrote y derribó a Mash antes de volverse hacia el ser de la ceniza, quien salía del edificio a trompicones. Su brazo de la espada ahora lucía un guante de piromántico, mientras que su espada se sostenía flácidamente en su brazo roto. «Tu resistencia al fuego», jadeó el ceniciento entre jadeos mientras intentaba mantenerse en pie, «no se extiende a las piromancias abisales, ¿verdad?». Abel gritó de nuevo antes de cargar contra el cenizo. Al acercarse, este se agachó para evitar otro golpe, lanzando una llama negra en el rostro de Abel. El berserker gritó y arrojó su escudo, antes de agarrarse a las quemaduras de su casco. El cenicientos aprovechó esto como una oportunidad para escapar y reagruparse con los otros dos sirvientes. «Creo que puede que lo haya enfadado». El sirviente de Saber apretó los dientes mientras miraba su brazo roto. «Vamos a curarle el brazo antes de que se vuelva contra nosotros». Caster empezó a inscribir runas en el ser de la ceniza. No era ni de lejos tan rápido como Estus, pero pronto tendría el brazo funcionando correctamente. ¿Qué era ese fuego? Parecía que le dolió. Fuego abisal. Una piromancia oscura que superará su resistencia a las llamas, pero necesito acercarme a él para asestarle un golpe mortal. Entonces la señorita y yo tendremos que conseguirte una oportunidad, ¿verdad, chica? Caster se giró hacia Mash, quien los protegía. ¿Sí? Lo distraeré por ti, respondió Mash. Abel se volvió hacia el grupo, la parte delantera de su casco estaba quemada y ligeramente derretida en algunos lugares mientras agarraba su gran garrote con dos manos. «Majes», siseó Abel, encogiéndose ligeramente y llevándose el puño a la cara. Un pequeño anillo blanco lo rodeó y el ser de la ceniza sintió que la conexión con sus piromancias se interrumpía. «Canceló nuestra magia», gritó Saber mientras agarraba su espada con ambas manos. «Tendremos que esperar a que el milagro se disipe». «¿Cuánto tardará entonces?», gritó Caster mientras hacía girar su bastón, preparándose para el combate cuerpo a cuerpo. «Al menos un minuto». «Mierda. No te mueras entonces». «Bloquea sus golpes. Intentaré mantener su atención entre nosotros». «Entendido», gritó Mash y atacó a Abel. El berserker rugió y la atacó.
Mash alzó su escudo mientras Abel blandía su garrote con más fuerza que antes. El garrote irrompible impactó contra el escudo irrompible con un estruendo épico, liberando una pequeña onda expansiva que hizo tambalear a Mash ligeramente. Sin embargo, antes de que Abel pudiera aprovecharlo, saltó hacia atrás para evitar que un golpe del sable de ceniza le arrancara la cabeza. El berserker centró su atención en el sirviente ofensor y lo asestó con su garrote de dientes de dragón. El sirviente de ceniza rodó por debajo del golpe y se ubicó detrás del berserker, moviéndose más rápido de lo que éste podía reaccionar. El sirviente del sable giró sobre sí mismo en el suelo y clavó su espada en la parte posterior de la rodilla derecha de berserker, donde había un hueco en la armadura. Berserker cayó sobre una pierna y el ser de la ceniza rodó para esquivar el golpe, que implosionó el suelo donde se encontraba momentos antes. Antes de que Abel pudiera pensar en perseguirlo, Caster lo golpeó en la nuca con la punta de su bastón. Si bien no lo suficiente como para herirlo, sí le sirvió para centrar su atención en otra parte. En cuanto desvió su atención de saber hacia Caster, recibió un golpe en la cara con la punta del escudo de Mash. Abel se vio obligado a retroceder al ser aturdido por el golpe en la cabeza. Apenas se ponía de pie cuando tuvo que levantar su garrote para bloquear un ataque continuo del sirviente de saber. Mientras estaba distraído, Caster atacó de nuevo y le asestó otro golpe en la nuca, que lo hizo tambalearse ligeramente hacia adelante. Saber se apartó mientras Mash volvía a atacar con otro escudo que lo hizo retroceder aún más. ¡Atrás! Gritó Saber a los otros dos sirvientes, quienes rápidamente captaron la noticia y saltaron lejos del sirviente berserker. Saber agarró su espada con dos manos y la sostuvo apuntando al berserker ligeramente aturdido. «Esta espada es el abismo mismo», entonó Saber y la espada estalló rápidamente en un chorro de fuego negro. El alma oscura del hombre lo elimina todo. Empujó la espada hacia adelante y el fuego se lanzó hacia el berserker. El Freire. Carne de piedra. Dos voces gritaron en ese momento cuando el fuego hizo contacto con Abel y una explosión masiva levantó una nube de humo que oscureció a los dos sirvientes. ¿Ese era el noble fantasma de tu saber? Caster interrogó a Mash con una ceja levantada. Creo que sí, respondió Mash en tono inseguro. ¿Crees que lo atrapó? Segundos después de decir eso, el Aseman fue lanzado desde la nube de humo al suelo junto a ellos creando un cráter bastante grande. Los otros dos sirvientes levantaron la vista antes de volver la cabeza hacia la nube de polvo mientras se disipaba. Abel permaneció allí, prácticamente ileso, su armadura parecía estar cubierta de rocas con ligeras marcas de quemaduras, pero más allá de eso, nada. Es suyo. Gritó Ritsuka al darse cuenta de lo que era. El fantasma noble defensivo de Abel había anulado por completo el ataque del ser de la ceniza. Abel gruñó antes de agarrar el garrote con fuerza y comenzó a marchar hacia el trío de sirvientes, aunque mucho más lento de lo que se había estado moviendo anteriormente. «Mierda, ¿y ahora qué?», preguntó Caster con un tono ligeramente irritado. Su casco, tosió el ceniciento mientras se levantaba. «Saber-san, ¿estás bien?», gritó Mash preocupado, pues su armadura ahora tenía la evidente marca de un puño justo en el centro de su torso. El sirviente de saber negó levemente con la cabeza antes de repetir. «Su casco no está protegido por su noble fantasma». «¿Qué haces?». Los otros dos se giraron para ver que, aunque la mayor parte del cuerpo de Abel estaba cubierto por las toscas piedras, las ranuras de su casco aún estaban expuestas. «Si pudiera apuñalarlo por uno de sus ojos y liberar mi noble fantasma de nuevo, eres un cabrón, ¿verdad?», rió Caster antes de volver su atención a la roca andante. «Vale, claro. ¿Por qué no? ¿Y qué hay de Senpai?», preguntó Mash, y los dos se giraron para ver a Ritsuka un poco más pálido de lo habitual. La tensión de sus circuitos mágicos, que nunca antes habían sostenido a tres sirvientes, comenzaba a cansarlo.
En ese caso, tendré que apuñalarlo por la visera en lugar de dispararle a la cara. El ser de la ceniza respondió con naturalidad. Preparado, Mash, será más lento que la última vez, pero sigue siendo poderoso. Listo, Saber-san. Dicho esto, los sirvientes volvieron a atacarse entre sí. Caster fue el primero en entrar, deslizándose debajo de un golpe horizontal que Mash corrió y bloqueó. Una vez más fue empujada gradualmente hacia atrás hasta que Berserker se lanzó hacia atrás para evitar un empujón dirigido a su cabeza por el sirviente de Saber. Los ojos de la Sen se abrieron bajo su casco cuando vio que había pasado de la raya con Shi. Su maldición se interrumpió cuando Abel lanzó una espinilla blindada contra el estómago del sirviente, dejándolo sin aliento y enviándolo a volar por la calle. Previendo esta vez, Abel se giró de inmediato y agarró el bastón de Caster con una mano antes de que pudiera golpearlo en la cabeza. Caster abrió los ojos de par en par y una patada en el plexo solar lo lanzó hacia atrás, tosiendo pequeñas cantidades de sangre. Mash blandió su escudo de nuevo y golpeó al Berserker en un costado de su cabeza. Sin embargo, el sirviente respondió con un puñetazo a su escudo. Si bien no era tan poderoso como un garrote, era lo suficientemente fuerte como para tambalearse ligeramente hacia atrás y hacer que el suelo se agrietara bajo sus pies. Abel dejó escapar un rugido primitivo al retirar el puño y aferrar su arma con ambas manos antes de estrellarla contra el escudo. Mash se tambaleó hacia abajo y Abel invirtió el agarre del garrote y lo blandió con un uppercut. El escudo salió volando y Mash quedó expuesto. ¿Eh? Fue todo lo que logró decir antes de que Berserker levantara el puño y lo lanzara hacia su cabeza. Hombre de mimbre. Antes de que el puño pudiera alcanzarla, una gran mano de madera emergió del suelo y agarró a Berserker, restringiendo su movimiento y llevándolo hacia arriba. El gran brazo de madera lo estrelló contra el suelo y levantó una nube de ceniza que lo ocultó de la vista. Cuando el humo se disipó, el sirviente Berserker luchaba por ponerse de rodillas, giró la cabeza ligeramente justo a tiempo para que una estocada de la Senwan le atravesara la visera y saliera por la parte trasera del casco. El sirviente del sable encendió entonces su espada con una piromancia abisal e instantáneamente un chorro de llamas negras la cubrió y emergió de cada grieta en la armadura de Abel. Ni siquiera se oyó un grito cuando las llamas se extinguieron y la espada fue arrancada de su yelmo. Se hizo un silencio tenso mientras todos observaban al Berserker permanecer de rodillas unos instantes más antes de desplomarse en el suelo y disiparse. Saber observó cómo las partículas de luz se desvanecían antes de desplomarse sobre su espalda, tosiendo pequeños rastros de sangre. Saber-san. Gritó Mash mientras corría hacia él, con la voz teñida de preocupación. ¿Estás bien? No, respondió Saber mientras luchaba por incorporarse. Pero dame un momento. Rodando sobre sí mismo, apoyó las manos en el suelo y se puso de pie lentamente. Mash le pasó el brazo por debajo del hombro, ayudándolo a levantarse. Bueno, tosió Caster desde lejos. La pareja se giró para verlo acercarse cojeando, con una mano apoyada en el pecho por la herida. Diría que busquemos a Saber, pero se me ocurren formas más fáciles de suicidarnos. En efecto. Saber asintió. Tendré que curarme, apoyó la mano en el costado donde Abel lo había golpeado, haciendo una mueca de dolor por la herida que sin duda le había roto las costillas y dañado los órganos. Rara vez agradecía que no lo hubieran avivado, pero en situaciones como estas, era una de las pocas veces que lo hacía. ¿Eh? Mash parpadeó y lo miró. ¿Sabes hechicería curativa, Saber-san? Si te refieres a milagros, entonces no, respondió Saber, gruñendo de incomodidad mientras se ponía de pie, girando el hombro hasta que oyó el crujido de un hueso al volver a su lugar. Ritsuka, Mash y Olga se estremecieron al oírlo, mientras que Kuso lo arqueó una ceja. Sin embargo, conozco una piromancia que puede curarme. Olga lo miró con curiosidad.
No sabía que la magia basada en fuego pudiera usarse de esa manera. Es un caso excepcional, respondió Saber. Y es un hechizo único, pero útil cuando no se tiene estos disponible. Podemos jugar a las 20 preguntas después. Caster los interrumpió. Por ahora, sugiero que busquemos un lugar donde pasar desapercibidos un rato. Considerando que el chico de allí no tiene muy buena pinta. ¿Senpai? Mash se giró hacia el chico, que estaba bastante pálido. Olga apretó los dientes mientras se acercaba a él, agarrándole la cara con fuerza y examinando sus rasgos. Ritsuka se quedó paralizada mientras examinaba rápidamente su cuerpo. Nunca has usado tus circuitos mágicos antes, ¿verdad? Yo, no sabía que existían antes de hoy, respondió con bastante nerviosismo. Olga suspiró. No, claro que no, porque teníamos que conseguir civiles. Chasqueó la lengua. De todas formas, estás experimentando retroalimentación al usarlas a la fuerza de una forma que nunca se ha hecho. Como un músculo que nunca has ejercitado. Oh, Ritsuka asintió con la cabeza. Eso tiene sentido. Vamos, dijo Caster señalando calle abajo. Conozco un lugar donde podemos descansar, que además está sobre una línea ley, y el chico puede levantarse y prepararse antes de nuestra última parada. Puedo intentar enviar algunos suministros, dijo la voz de Romaní a través del comunicador. Aunque no puedo prometer nada más que unas pocas barras de raciones si podemos. Bastará, respondió Olga con severidad. Mientras puedas enviar algo, de nada nos servirá que el único maestro disponible se desplome por agotamiento. Me encargaré de eso. Romaní les respondió con un gesto, cortando la comunicación mientras el grupo herido comenzaba a caminar lentamente en la dirección que Caster les había indicado. Ritsuka se desplomó contra la pared, arrastrándose lentamente hasta una posición sentada mientras jadeaba por unos momentos. Los demás estaban en diferentes estados de recuperación en el pasillo del hospital. Un momento, dijo Saber, levantando la mano izquierda y dejando que una llama se formara lentamente en su palma. La agitó y, a pocos metros de altura, una llama dorada se formó. La llama emanaba una calidez reconfortante mientras latía lentamente, emitiendo ondas de luz que bañaron al grupo. Saber exhaló y se sentó, cruzando las piernas. Eso debería bastar para curar nuestras heridas más graves. Mash miró con asombro cómo los moretones de su brazo sanaban en cuestión de segundos, y volvió la vista hacia la llama sanadora con asombro. Maldición, Caster parpadeó. Tienes un hechizo increíble. Ese arte tuyo debe ser bastante versátil. Tiene su utilidad, exhaló Saber. Aunque un milagro probablemente habría curado todas nuestras heridas casi al instante. ¿Milagros? Magia de fe, explicó Saber. La usan principalmente los clérigos antiguos y es bastante más versátil. Puedo usar mi piromancia de forma ofensiva o defensiva, pero solo contra mí. También está la hechicería, que se puede usar de forma similar, y los milagros, que pueden apoyar a grupos si es necesario. Caster silbó. Eso suena como una mierda del nivel de la era de Dios. La llamamos la era del fuego, respondió Saber. Si la era de los dioses se refiere a que los señores aún están presentes, entonces sí. Olga lo miró boquiabierta. Un espadachín con misterios de una era equivalente a la de los dioses, murmuró con incredulidad. ¿Qué tan comunes son estos? En Vineim existían las antiguas escuelas de dragones, que formaban hechiceros, explicó Saber. Luego estaban los clérigos de las antiguas iglesias y luego estaban los piromantes, que provenían del Gran Pantano. Pantano. Sí. Como en literal, nunca he estado, así que no lo sé. Saber se encogió de hombros con inocencia. Aunque creo que sí. Olga se frotó el puente de la nariz. Puedo preocuparme por eso más tarde, hizo una pausa, aparentemente dándose cuenta de algo. El berserker también era de tu mundo, ¿no? Él era.
La mujer se cruzó de brazos, pensativa. ¿Pero cómo? Eso, frunció los labios de repente. Ah, sí, tu segunda magia bastarda. Nunca ha sido tan efectivo. Saber hizo todo lo posible por tranquilizarla, aunque no entendía bien por qué estaba tan molesta. Normalmente te envía a un mundo alternativo, como un espejo. Entonces, ¿no hay tantos cambios? Preguntó Ritsuka. Saber se encogió de hombros. No es exactamente una aventura exploratoria, simplemente vas allí, matas algo y luego te vas. Caster resopló, sacudiendo la cabeza divertido. Suena como el tipo de magia que podría respaldar. Olga chasqueó la lengua con fastidio. Un sirviente de otro mundo es algo inaudito, 2 veces es algo más profundo. Entonces, Ritsuka tosió en su mano. ¿Qué sabías sobre Abel? Solo conocía quienes tomaron su manto y se vistieron con copias de su armadura. Saber se encogió de hombros. Solo sé de él que fue un cazador de dragones durante la guerra al final de la era de los antiguos, odió a Seat y luego desapareció. ¿Seat? Dragón sin escamas. Saber agitó la mano. Aunque solo lo conozco porque creó la hechicería. Un dragón creando una rama de magia. Olga dejó escapar un bufido, pero no divertido. Eso es ridículo. No estuve allí, así que no lo sé. En fin, Abel odiaba a Seat, pero Win reconoció al dragón y le otorgó el ducado. Creo que Win y Abel tuvieron una discusión por este asunto. Probablemente. Q resopló, frotándose la nuca. Siempre pasa algo así. Saber se encogió de hombros en respuesta. Caster, Olga se giró hacia él. Hace tiempo que quería preguntarte algo. Ah. Sonrió con suficiencia. ¿Qué puedo hacer por ti, Anne? A Olga le molestó el apodo, pero decidió ignorarlo por el momento. Mencionaste mucho a Saber antes, continuó. Y dijiste que su leyenda la relacionaba con sangre de dragón. Caster asintió, y su expresión despreocupada desapareció, reemplazada por una más serena. Así es. ¿Sabes su verdadero nombre? Él resopló en respuesta. Cualquiera que haya visto su noble fantasma sabría su verdadero nombre. La más famosa de las espadas sagradas, que incluso en tu tiempo su nombre aún se conoce, la espada hermana de la espada en la piedra que elige al rey. Olga y Mash abrieron los ojos con alarma mientras Ritsuka y Saber permanecieron en silencio en su leve confusión ante el repentino reconocimiento. «Oye, oye», gritó Romani, tras haber oído el final de la conversación, con la voz cargada de preocupación y un creciente tono de miedo. ¿No querrás decir que? Sí. Caster asintió, con el rostro inexpresivo. Excalibur. La espada de la victoria prometida. Excalibur. Gritó Ritsuka, reconociendo el nombre. Entonces eso significa que el sable es, Rey Arturo. Olga exhaló el nombre alarmada. Saber simplemente permaneció en silencio por unos momentos mientras reflexionaba sobre algo antes de hablar. Pensé que se suponía que un rey era un hombre. Ritsuka se giró hacia él, parpadeó al comprender a qué se refería Saber y miró a Caster con una mirada confusa. Sí, ¿por qué sigues llamándolos ella? Interrogación de cierre. ¿Por qué lo son? Respondió Caster como si el chico hubiera dicho una tontería. Todos lo miraron. ¿Qué? Lo son. Es una niña pequeña, de hecho más bajita que el niño de ahí. Señaló a Ritsuka, quien lo miraba con las cejas arqueadas. ¿Más bajo que yo? Repitió Ritsuka. Eso es, no sé cómo sentirme al respecto. Es un caso ridículo de identidad equivocada, eso es lo que es. Romani llamó por el comunicador. ¿Cómo demonios se confunde? Bueno, en realidad, oí que cuando el rey Arturo sacó a Caliburn de la piedra, dejaron de envejecer visiblemente. Murmuró en voz baja. Supongo que podrían haber ocultado su naturaleza femenina vistiéndose de chico, no lo sé. Caster se encogió de hombros. Solo sé que es una niña.
Qué extraño, respondió Saber con un tono de voz algo desconcertado. ¿Pero por qué esto les augura algo malo? El rey Arturo sería uno de los espíritus heroicos más poderosos que podrías invocar, explicó Romani. Como Saber, estaría en su clase ideal, y con Excalibur como noble fantasma, es antifortaleza, gritó Caster. Gran explosión. Ah, Saber asintió, ya veo. No, pareces tan preocupado, señaló Caster. Saber simplemente levantó la cabeza y la ladeó. Cuando has matado dioses y dragones, sueles tener las expectativas muy bajas en cuanto a enemigos increíblemente poderosos, explicó. De hecho, es una sorpresa encontrarte con uno que no es capaz de partirte en dos con poco esfuerzo. Tu casa debe estar jodida. Bueno, no es genial. Capítulo 5. Arqueros y sables. El viaje del grupo al monte Enzo transcurrió principalmente en silencio. El conocimiento de su enemigo había mermado en gran medida su entusiasmo. Excepto Saber y Caster, el primero porque ya tenía experiencia luchando contra enemigos más poderosos que él, y el segundo porque estaba más emocionado por poner fin a la guerra del Grial. Saber miró el hombro de Ritsuka y luego notó algo por curiosidad. Invocador, ¿qué es ese pequeño animal en tu hombro? ¿Eh? Ritsuka se giró hacia Saber y luego miró hacia el objeto de interés. Fou, el roedor blanco y peludo, simplemente emitió un kiu al verse de repente en el centro de atención. Bueno, este es Fou. Ya veo. Saber asintió. ¿Qué son? Ritsuka frunció el ceño mientras pensaba, sin estar del todo seguro de cómo responder a una pregunta cuya respuesta ni él mismo sabía. Fou es Fou, Saber-san. Mash respondió por él, y aunque apreciaba mucho su opinión, no respondía a la pregunta de qué era Fou en realidad. Ah. Ya veo, eso tiene sentido. A menos que así sea, y quizás solo yo no lo entienda, pensó Ritsuka, aún confundido sobre qué era Fou, pero estando rodeado de espíritus mágicos y espadachines no muertos que podían lanzar bolas de fuego y, al parecer, matar dioses, que también existían, no iba a preocuparse demasiado por los detalles. Además, Fou probablemente era una extraña mascota mágica que tenían cerca. Fou. El animal lo llamó a un lado de la cabeza. Ritsuka se giró para ver la bola de pelusa blanca mirándolo fijamente, con los ojos entrecerrados en lo que casi podría describirse como indignación, como si Fou le hubiera leído el pensamiento y creyera que ser llamado simple mascota era un insulto. Ritsuka sintió que se le erizaban los pelos de la nuca mientras miraba fijamente al pequeño animal, y decidió apartar la mirada. Se perdió la mirada de triunfo de Fou por haber ganado la mirada. Por ahí. Caster señaló hacia la entrada de la cueva mientras el grupo se detenía. El Gran Grial se encuentra al final de ese sistema de túneles, justo debajo de la montaña. Y. Saber está ahí, señaló Ritsuka nervioso, sudando ligeramente antes de sentir una mano posarse en su hombro. Mirando hacia atrás, se encontró cara a cara con la visera oscurecida del casco de Saber. Seré sincero contigo, maestro, comenzó Saber. Muchos de los enemigos a los que me enfrenté eran sin duda más fuertes que yo. Lo peor fue que me topé con muchos de ellos por sorpresa, sin tiempo para prepararme. Sin embargo, no permití que el miedo me abrumara y nublara la vista. Este es un deber para ti, la resolución de esta misión. Si flaqueas aunque sea un instante, habrás fracasado. Ármate de valor y prepárate para luchar con todas tus fuerzas. Ya sean dioses, demonios o dragones, debes enfrentarlos con valentía y coraje. Retiró la mano de su hombro y se la golpeó en el pecho. Porque cuando finalmente logres la victoria, será aún más grandiosa. Sí. Ritsuka asintió y le dedicó una sonrisa a Saber. Además, parece que siempre te ha ido bien. Saber. Preguntó Ritsuka de nuevo, mientras el sirviente apartaba la mirada. Saber, ¿qué pasa? Saber, ¿por qué no me miras?
El cenizo pensó que era mejor no decirle que, en la mayoría de esos encuentros sorpresa, solía morir a los pocos instantes de ser asaltado. O la lucha se prolongaba durante minutos y luego moría, a pesar de haber hecho todo lo posible, o en los raros casos en que se veía tan superado que tenía que retirarse por completo antes de intentarlo de nuevo. Si tuviera que hablar solo del tiempo en las tumbas desatendidas, probablemente pasó horas siendo asesinado por Gundyr. Bueno. Caster se giró de repente y miró la parte alta de la colina que se extendía tras ellos. Me preguntaba dónde estabas. Me sorprendió un poco que no hubiera ningún discípulo para recibirnos. El grupo se giró y vio a un hombre bronceado, de cabello blanco, de pie sobre el afloramiento. Su vestimenta principal era un chaleco de combate negro ajustado, pantalones oscuros y botas de acero. Una capa roja rasgada ondeaba al viento. Los brazos expuestos mostraban crecimientos rojos, parecidos a venas, que le recorrían la piel y subían por un lado de la cara. Los ojos gris acero se entrecerraron al mirar al grupo mientras el hombre descruzaba los brazos. No recuerdo haberme convertido en discípulo. Pero al menos puedo ahuyentar a los visitantes mundanos. Ah. ¿Un guardián entonces? Caster sonrió con sorna, aunque con un tono más sanguinario, y empezó a hacer girar su bastón. Aunque supongo que tienes madera de guardaespaldas. ¿Hola? Archer inclinó la cabeza. Viniendo de un perro guardián, supongo que es un gran elogio, debería considerarlo un honor. Caster se quedó quieto, sus ojos se entrecerraron y brillaron con intenciones asesinas, mientras el aire a su alrededor pareció enfriarse instantáneamente. ¿Qué fue eso, bastardo? No me digas que no ves la ironía de llamar a alguien perro guardián. Archer sonrió con suficiencia, un gran arco negro apareció en sus manos mientras su rostro se aplanaba. Sin embargo, por muy divertido que sea, me temo que no tengo el tiempo libre necesario para complacerte. Apretando el arco con fuerza en una mano, la otra se cerró rápidamente en un puño, y pronto una espada se formó de motas de luz azul. Saber observó con leve curiosidad cómo Archer procedía a introducir la flecha en el arco y tensar la cuerda, notó que era inquietantemente similar a los arcos utilizados por los caballeros de Millward. Archer estaba a punto de lanzar su pseudoflecha cuando una voz cortó el aire. «Adngabla», gritó Caster mientras golpeaba el suelo con la palma de la mano. Archer detuvo sus movimientos, mirándolo con incredulidad por unos instantes antes de que su expresión se aplanara. «Mejor vámonos», gritó Caster al grupo. «Puedo con este tipo. Encárguense de saber y pronto me reuniré con ustedes». «¿Eh?» Mash parpadeó. «Pero, deja de perder el tiempo, muchacha», le gritó Q, sin girarse mientras avanzaba hacia Archer. El sirviente seguía mirándolo con seriedad. «No te preocupes por mí, puedo con este bastardo sin problema». Mash se mordió el labio y miró a Ritsuka y Saber, el servant miró la espalda de Caster antes de volverse hacia los otros tres. «¿Lo escuchaste? Movámonos». «Pero...» Mash intentó discutir, pero Saber la interrumpió. Aunque su voz era severa, no era cruel. «Puede con ello», repitió Saber. «Además, pronto tendremos que lidiar con nuestras propias preocupaciones». «De acuerdo». Ritsuka asintió, volviéndose brevemente hacia Caster. «Buena suerte», le gritó a Caster antes de entrar corriendo en la cueva. Caster sonrió al oírlo. «Por algo se le llama la suerte de los irlandeses», replicó el lanzador mientras el grupo desaparecía en la cueva. «Sabía que eras imprudente, pero esto fue una estupidez», dijo Archer sin rodeos. «Un combate a muerte con un Caster, entre otras cosas». Q se encogió de hombros, y su bastón se incendió. «Pensé que sería mejor darte una lección o dos sobre no subestimar las diferentes clases». Una sonrisa cómplice se dibujó en su rostro. «¿Por qué? ¿Cuántos otros arqueros luchan con espadas?» HMPH. Archer gruñó mientras saltaba del afloramiento hacia el aire.
Supongo que sí, respondió, formando un par de espadas blancas y negras en cada mano mientras se lanzaba hacia el caster. El grupo se detuvo rápidamente ante la gran abertura. El santuario interior era enorme, con una superficie plana y elevada en el centro. Saber frunció el ceño tras su yelmo. Podía sentir el poder que irradiaba aquello que allí se encontraba. Ciertamente fue mucho más de lo que esperaba. Esto es, Ritsuka exhaló en estado de shock al contemplarlo. Un poder oscuro y maligno irradiaba visiblemente desde la estructura central. ¿El Santo Grial se ha convertido en un reactor mágico? Olga abrió mucho los ojos al mirar la fuente. ¿Y uno exclusivo, además? ¿Tu cáliz divino creó esto? Preguntó Saber, algo perturbado por el poder que irradiaba. Oh. Una voz resonó a través del abismo. El grupo se concentró al instante en una figura que los observaba desde lo alto de la colina. De piel pálida y con una armadura oscura con brillantes líneas rojas, la mujer bajita los observaba. Su pequeña estatura contrastaba por completo con el enorme poder que irradiaba. Algo que Saber notó mientras se preparaba. Parece que las leyendas sobre su sangre de dragón son ciertas. El Asen habló mientras miraba fijamente a la Saber rival. Sin duda se siente como una. Tienen un par de sirvientes muy interesantes. La Saber alterada avanzó, deteniéndose justo al borde del precipicio. Su mirada los recorrió antes de posarse en Mash. Entrecerró los ojos casi imperceptiblemente mientras miraba a la chica. ¿Un escudo? Su rostro permaneció inexpresivo mientras saltaba desde la cresta, surcando el aire antes de estrellarse contra el suelo frente al grupo con la fuerza suficiente para liberar una pequeña onda expansiva. Saber y Mash se pararon protectoramente frente a los maestros. Saber levantó su espada negra en respuesta mientras Mash levantaba su escudo. Si vas a asumir el manto de defensora, extraña chica. El sable alterado comenzó a avanzar. Entonces debes prepararte. Levantó su espada y la apuntó hacia ellos. Con esta espada, comprobaré si tu protección es verdadera. El ser de la ceniza avanzó, sosteniendo su espada de lado, apoyando la palma contra el borde plano de la hoja. Con un rápido movimiento, la acarició, haciendo que la espada cobrara vida con un fuego negro. Saber permaneció impasible ante el gesto, aunque algo brilló en sus ojos mientras lo miraba fijamente. ¿Vas a ser la espada de su escudo? Soy solo un guerrero de la luz solar, encargado de defender a mi invocador, respondió el cenizo, apuntando su espada ardiente hacia Saber. No tengo hazañas de renombre, ni grandes títulos de rey a mi nombre, Arturo. Saber entrecerró los ojos ante la evidente falta de respeto que le mostró. Sin embargo, me dedicaré por completo a conseguirlo. Que así sea. Saber se lanzó hacia él al mismo tiempo que el ser de la ceniza la embistió. Arrastró su espada hacia arriba en un corte vertical. Saber lanzó el primer ataque contra el ser de la ceniza. El sable desprendido blandió su propia espada para encontrarse con la de ella. En el segundo en que chocaron, la fuerza de Arthur demostró ser superior a la suya cuando el Asen One fue lanzado al aire con el crujido de un cañón, disparándose hacia arriba hasta el techo de la caverna y estrellándose contra la roca. Arthur le dirigió una mirada de disgusto antes de volver su mirada hacia Mash, levantando su espada y preparándose para atacar. Sus ojos se abrieron de par en par al sentir su instinto. Pateando hacia atrás justo cuando una gran espada negra surcaba el aire donde momentos antes había estado su cuello, sus pálidos ojos dorados se desviaron hacia la sirvienta de Saber. El corte horizontal continuó, pero el puño de Saber se disparó hacia arriba, impactando la barbilla de Arthur y echándole la cabeza hacia atrás ligeramente. Saber golpeó el suelo con el pie derecho, y la piedra crujió al impactar con su bota antes de disparar su rodilla hacia el estómago de Arthur. La sirviente soltó una mueca antes de extender su mano hacia su cabeza.
Saber se inclinó hacia atrás de modo que la parte posterior de su puño apenas rozó la parte delantera de su casco al mismo tiempo que su otra mano balanceaba la espada sagrada ennegrecida hacia su rodilla. No tuvo oportunidad de retirar su pierna cuando Mash le golpeó el estómago con la parte inferior del escudo, lanzándola hacia atrás. Arthur, sin embargo, tardó poco en recuperarse y ella patinó hasta detenerse. Levantó la cabeza y miró a los sirvientes sin ninguna emoción perceptible en los ojos. Levantó lentamente su espada en respuesta. Saber levantó la mano izquierda. Una llama ardía en su guante, que pronto se estrelló contra el pecho. Un tono rojo cubrió su cuerpo al sentir que su fuerza se duplicaba. Arthur lo había sorprendido con su explosión de fuerza. Su forma era bastante engañosa con la potencia que podía concentrar en sus golpes. Cuidado, le dijo Saber a Mash mientras se unía a él. No es tan fuerte como Abel, pero se acerca. ¿Cómo? Arthur ladeó la cabeza. ¿Así que conociste a algún berserker? Tenía curiosidad por saber quién podría igualar mi fuerza, exhaló. Pero no importa, ya está muerto y cualquier curiosidad que sintiera murió con él. Puedo igualar su fuerza por un tiempo, le susurró Saber al escudero. Sin embargo, confío en ti para que aguantes sus golpes. Sí, Saber-san. Hablar delante de un oponente. Arthur frunció el ceño. ¡Qué arrogante! Saber se lanzó hacia adelante, desapareciendo al instante en un instante, acortando la distancia entre él y Arthur en apenas unos instantes. Levantó la espada por encima de su cabeza y la blandió hacia ella. Arthur se burló del obvio ataque y blandió su propia espada para desviar el golpe, solo para abrir los ojos brevemente al sentir que el sable igualaba su fuerza. No, apenas es más fuerte. ¿Una mejora? Se preguntó brevemente antes de descartar la afirmación. Era más fuerte que su fuerza base. Entonces ella simplemente liberó una explosión de energía mágica. Saber salió volando mientras Arthur lo atacó tras la explosión. Al detenerse, Saber recibió los furiosos golpes de Arthur mientras blandía su espada hacia él. Ambos se enfrentaron en un feroz choque. Saber entrecerró los ojos. Ya sabía que no era un maestro espadachín y que Arturo era indudablemente mejor que él. Sin embargo, la esgrima nunca fue su fuerte. Era mediocre en el mejor de los casos, pero era porque se centraba en manejar todo tipo de armas. Mientras Arthur apartaba su espada, Saber levantó la palma hacia su rostro y desató una explosión. La ráfaga de fuego la ocultó. Entonces, un puño negro y blindado se estrelló contra su estómago, lanzándolo hacia atrás, lejos de ella. Clavando su espada en el suelo para detener su huida, la hoja dejó un corte en la roca mientras levantaba la cabeza, todavía tosiendo por el golpe, para mirar fijamente cómo Arthur salía de la nube de humo, sin sufrir ningún daño. Saber chasqueó la lengua, las palabras resistencia mágica se filtraron en su mente como razón para este repentino desarrollo. ¿Un espadachín que usa magia? ¡Qué raro!, comentó Arthur. Quizás si hubieras dedicado más tiempo a practicar con la espada, habrías superado el nivel de un caballero promedio. Saber dejó escapar un bufido divertido mientras se enderezaba, arrancando su gran espada del suelo. Para empezar, nunca fui un caballero. HMPH. Arthur simplemente frunció el labio en respuesta, blandiendo la espada hacia él al mismo tiempo que un motor a reacción de energía mágica brotaba de la hoja. Abriendo los ojos con alarma, Saber pateó el suelo y salió disparado hacia el aire mientras Arthur estrellaba la ola en el lugar donde había estado hacía unos momentos, destruyendo el área y enviando escombros en todas direcciones. Saber voló por los aires hacia la pared, inclinó su cuerpo para golpearla con los pies, sus botas se estrellaron contra la pared rocosa al girar la cabeza para mirar fijamente a Arthur. La mujer reconoció su intención y se giró para encararlo mientras él salía disparado de la pared como una bala hacia ella.
Las dos espadas negras chocaron entre sí con una ráfaga de aire explosiva. El impulso de piromancia de Saber le había dado los medios para igualar temporalmente la fuerza de Arthur, sin embargo podía sentir que su poder ya comenzaba a afectarlo. No duraría para siempre y era un poder que su cuerpo no estaba diseñado para soportar. Arthur apartó la espada de Omnice a un lado. Saber se lo permitió antes de lanzarle una pierna, rozando la parte posterior de la rodilla con la bota. Arthur apretó los dientes con fastidio al verla tropezar ligeramente. Saber aprovechó el pequeño error para alzar la espada y lanzarla hacia su cuello. Su mano izquierda se apartó de la empuñadura de Excalibur y rodeó la muñeca de Saber, deteniendo el descenso de la espada, al mismo tiempo que ella lanzaba su propia espada hacia el pecho de Saber. Reconociendo el peligro, la mano libre del ser de la ceniza soltó la empuñadura de su espada y se aferró al brazo de Arturo. Los dos comenzaron a forcejear, luchando contra la fuerza del otro mientras intentaban forzar sus espadas para golpear a sus oponentes. Saber y Arthur apretaron los dientes antes de que Arthur comenzara a presionar la muñeca de Saber. Su guantelete de metal empezó a crujir al doblarse el acero bajo el agarre de Arthur. El ser de la ceniza hizo lo único que se le ocurrió en ese momento. Le dio un cabezazo a Arthur. La mujer apenas reaccionó. Una mirada de incredulidad se dibujó en su rostro. Saber vio a Mash abalanzándose sobre ella por detrás, algo que Arthur percibió cuando sus ojos dorados se dirigieron a un lado como si percibieran a la chica. Frunció el ceño y apretó la muñeca de Saber con más fuerza hasta que se oyó un fuerte chasquido al romperle la muñeca. Saber soltó un pequeño gruñido de dolor cuando su espada cayó de su mano derecha y cayó al suelo. Arthur retiró su puño para golpearlo en el pecho, solo para que Saber retrocediera su brazo derecho en un movimiento de revés sobre su lado izquierdo y golpeara su mandíbula con el codo. La cabeza de Arthur se giró bruscamente hacia un lado cuando Saber pateó desde el suelo, inclinándose hacia atrás para evitar su ataque de represalia, al mismo tiempo que Mash blandía su escudo contra la espalda de Arthur. La mujer dejó escapar un pequeño jadeo cuando el escudo metálico la dejó sin aire. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente al estrellarse contra el suelo, girando todo su cuerpo para encarar a Mash, agarrando la espada con fuerza con ambas manos y la blandió contra el escudo. Mash respiró hondo cuando la espada se estrelló contra el escudo, aunque no flaqueó ante la descarga. Arthur entrecerró los ojos, se giró y bloqueó el golpe de Saber dirigido a su espalda, con su mandoble ahora en la mano izquierda. Saber, alterado, desvió el golpe hacia un lado, pero no antes de que Mash le clavara el borde del escudo en las costillas, haciendo que la mujer se tambaleara y se alejara antes de volverse para encararlos de nuevo. Saber saltó hacia atrás para situarse junto a Mash, con la mano derecha inutilizada debido a la muñeca rota y el guantelete de acero destrozado. La mirada de Mash se posó brevemente en ella con preocupación antes de volver a centrarse en Arthur con determinación. Una mirada feroz, observó Arthur, moviendo la otra mano para sujetar con fuerza el mango de su espada. Sin embargo, el acero en tus ojos no sirve de nada si no puedes soportarlo. Levantó la espada por encima de su cabeza mientras otra explosión de poder brotaba de ella. Mash abrió mucho los ojos al darse cuenta de lo que Arthur estaba a punto de hacer. «Vortigen, martillo del Rey Bill», exclamó Arturo mientras el poder brotaba de la hoja en un chorro de magia oscura. «Invierte el sol naciente, devora la luz». «Señor», Mash levantó su escudo mientras Saber se agachaba detrás de ella. «Excalibur, Chaldeas», gritó Mash mientras estrellaba su escudo contra el suelo. La luz azul explotó y los cubrió a ellos y a los dos humanos que estaban detrás de ellos. Morgan. Arthur bajó la espada, y el rayo de poder negro maligno se disparó por el suelo hacia ellos. El noble fantasma se estrelló contra el escudo como un huracán de poder, dividiéndose en varias direcciones.
Lanzas de poder reflejadas por la explosión se extendieron por las paredes y el techo del abismo, provocando una lluvia de escombros sobre la caverna. Ritsuka y Olga dejaron escapar jadeos ahogados de alarma cuando vieron la devastación, solo para gritar en estado de shock cuando de repente sintieron unos brazos que las envolvían. Saber recogió a la pareja bajo sus brazos mientras zigzagueaba para evitar los escombros que caían. Deslizándose hasta detenerse cuando la energía mágica comenzó a disminuir, clavó su espada en el suelo. Saber lanzó calidez sobre su mano, los huesos de su muñeca se curaron gradualmente, no había vuelto a su durabilidad máxima, pero fue suficiente para que al menos pudiera mover sus dedos nuevamente. Y eso era todo lo que necesitaba. Quédate quieto, invocador. Saber asintió a Ritsuka con una voz extrañamente tranquila. Volveré pronto, fueron sus últimas palabras mientras giraba sobre sus talones, encarando a Mash y Arthur antes de despegar del suelo y desaparecer en un instante. Arthur bajó su espada para ver que Mash había sobrevivido a su ataque. Por un instante, una leve sonrisa se dibujó en su rostro, aunque fue un evento tan fugaz que difícilmente podría decirse que ocurrió. Sus miradas se dirigieron más allá de Mash mientras Saber pasaba como un rayo junto a la chica hacia ellos, con su mandoble en la mano derecha mientras patinaba hacia ella, deteniéndose en seco. Esta espada es el mismísimo abismo, entonó Saber, agitando la hoja para que volviera a cubrirse con las llamas negras, pero esta vez la colocó bajo su brazo izquierdo y se encorvó ligeramente. El alma oscura del hombre lo disipa todo. Los ojos de Arthur se abrieron de par en par, sorprendido. Esa postura. Pensó. Era una postura que conocía a la perfección y ahora reconocía las similitudes que ambos compartían, especialmente en su estilo de lucha bastante directo. Quizás era el destino el que la desafiara a semejantes figuras. El Friere. Gritó Saber mientras blandía su espada, describiendo un arco frente a él. Una ola de fuego se disparó y aceleró hacia Arthur como un tsunami. La mujer entrecerró los ojos y adoptó su postura. Excalibur Morgan estalló con energía mágica al acercarse la ola. Alzándolo, atacó con una explosión de maná al fantasma noble. Esto logró mitigar parte del daño, pero no todo, ya que la ola pronto superó su resistencia y la inundó. Arthur dejó escapar un grito de dolor cuando las llamas quemaron su cuerpo y destrozaron partes de su armadura. Saber bajó su espada mientras contemplaba el infierno abisal frente a él. Las llamas negras la aferraban mientras continuaban ardiendo. Arthur, sin embargo, aún conservaba algunos trucos. Su energía mágica explotó desde su cuerpo, dispersando las llamas. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Gravemente herida y con quemaduras en todo el cuerpo, Arthur giró lentamente la cabeza para mirarlos cuando otra voz cortó el aire. ¿De verdad estás muy decidido, rey de los caballeros? La voz de Caster gritó. Mash dejó escapar un breve jadeo de sorpresa cuando el Servant pasó a toda velocidad junto a ella, asintiendo con la cabeza antes de detenerse junto a Saber. Pero deberías saber cuando estás derrotado. Caster, respondió Arthur. A pesar de las heridas, seguía sonando perfectamente tranquila. Ya veo. Archer está muerto entonces. Sí. Admitió Caster, haciendo girar su bastón y apuntándolo hacia ella. Estás acabada, Saber. Aún puedo sostener mi espada, respondió Arturo. Por lo tanto, aún puedo luchar. Seguramente ese razonamiento lo entiendes, hijo de la luz. Me parece justo. Caster sonrió con ironía y miró al ser de la ceniza. Aún así, no pensé que un asesino de dioses tuviera tantos problemas con una niña. Los dos Sabers lo miraron fijamente, estaban unidos brevemente bajo la causa común del golpe no tan sutil de Caster hacia ambos. Es una reina, ¿no buscaste esta espada de niña durante la guerra, Caster? Respondieron al unísono, provocando una pequeña carcajada en Caster. No, me parece justo.
Q asintió y luego endureció su expresión. Aún así, si así lo quieres saber, puedo apoyar ese razonamiento. Muy bien. Arthur asintió, preparándose lo mejor que pudo. Entonces terminaremos con esto. Sí. Caster asintió con la cabeza, los dos cayeron en una competencia de miradas por unos momentos. Entonces se movieron. Caster golpeó el suelo con la culata de su bastón mientras Arthur cargaba hacia adelante. El suelo bajo Arthur se partió cuando las ramas se enredaron en sus extremidades. La sirvienta de saber gruñó antes de liberarse, rompiendo las esposas improvisadas en el proceso. No le dio mucho tiempo a Caster, pero sí lo suficiente. Arthur, ya herido por el noble fantasma de saber en la cara, fue demasiado lento para impedir que Caster continuara su cántico. Mi hechicería es una jaula de llamas. Un gigante llameante pero verde. Saltó cuando Arthur clavó su espada en el suelo donde él había estado. La pálido se agachó cuando ella intentó cortarlo antes de volver la mirada hacia Caster. Retribución. Un santuario que purifica la maldad de los asuntos humanos. Caster aterrizó de pie a una buena distancia de ella y avanzó con su bastón. Hombre de mimbre. Arthur abrió los ojos alarmada y bajó la mirada mientras el suelo bajo sus pies estallaba en un infierno. El círculo de fuego explotó hacia afuera cuando de repente se encontró de pie sobre una gigantesca palmera de madera remendada. Sus enormes dedos se cerraron en puños a su alrededor y los apretaron con fuerza. Arthur dejó escapar un agudo grito de dolor. El resto de la gigantesca figura de madera pronto emergió del pozo de fuego, poniéndose de pie. La jaula en su pecho se abrió de golpe, y el brazo que la sujetaba la arrojó hacia el interior del cuerpo. La mujer fue brutalmente golpeada contra el interior del hombre de mimbre cuando la puerta de la jaula se cerró de golpe. El gigante ardiente giró, inclinándose hacia adelante y sin intentar estabilizar su enorme cuerpo, cayó de bruces contra el suelo. Saber sostuvo una mano acorazada frente a sus ojos mientras el hombre de mimbre chocaba contra el suelo en una explosión de fuego. Una nube de humo pronto oscureció la imagen del impacto. Caster bajó lentamente su bastón con el ceño fruncido y chasqueó la lengua. No se siente bien matar a un oponente que ya es débil. No soy de los que se quejan. Saber se encogió de hombros en respuesta. Caster se giró hacia Saber con una ceja ligeramente levantada mientras asentía lentamente. Una leve mueca pensativa se dibujó en su rostro. Ah, dijo de repente, dándose cuenta. Eres como uno de esos guerreros que luchan a muerte, ¿verdad? ¿No es eso lo que normalmente son las peleas? La mayoría del tiempo, claro. Respondió Caster, encogiéndose levemente de hombros mientras giraba la cabeza hacia la nube de ceniza que desaparecía gradualmente, solo para hacer una mueca y soltar una burla. ¿Me estás tomando el pelo? Saber giró la cabeza para ver qué había molestado al lanzador, solo para ver a Arthur parado entre los escombros quemados, mirándolos con una mirada desapasionada. No deberías preocuparte, hija de la luz, gritó Arthur. Solo entonces Saber y Caster notaron que los destellos dorados de luz comenzaban a desprenderse de su cuerpo. He perdido esta batalla. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Una victoria para el poder que protege, tan parecida a esa. Soltando un suspiro casi inaudible, su sonrisa se desvaneció. Parece que, sea como sea, siempre me enfrento a la derrota cuando estoy sola. Caster le levantó una ceja y le dijo, ¿qué pasa? Normalmente no eres tan habladora. ¿No es acaso el derecho de un rey mostrar sabiduría a las masas ignorantes? Respondió Arturo. El rostro de Caster se ensombreció. Sin embargo, pronto lo comprenderás. La Gran Orden acaba de comenzar. Oye. Caster dio un paso adelante. Bastardo. ¿Qué demonios se supone que? Ella ya se había desvanecido. Caster bajó la mano y vio que la extremidad se volvía transparente lentamente mientras motas de luz dorada se alejaban flotando de su cuerpo.
Chasqueó la lengua. Bueno, eso es todo. Se giró y vio que los demás ya se acercaban. Caster. Ritsuka intentó hablar con el sirviente, pero se encogió de hombros con indiferencia. Así es. Se despidió. No te preocupes demasiado. Aún así, si hay una próxima vez, sonrió con sorna mientras apoyaba el bastón en su hombro. Invócame como lancero. Los ojos de Olga se apartaron brevemente de Caster cuando su forma desapareció, mirando en cambio hacia el lugar donde el rey Arturo había estado parado momentos antes, se mordió el labio con preocupación por las palabras. Confirmando la desaparición de Saber y Caster. Mash habló mientras el rostro de Román cobraba vida a través del holograma. ¿Ganamos? Eso espero, murmuró Ritsuka junto a ella, con una expresión triste en su rostro. Espero que nos volvamos a encontrar con Caster. Con la invocación de sirvientes, todo es posible, le respondió Romani, y su rostro se iluminó con una expresión de alegría. Y lo más importante. Lo lograron. La directora debe estar muy orgullosa de ustedes. ¿Dónde está? Su rostro se tornó aún más confuso al mirar a la pareja frente a él, pero no vio a Olga por ningún lado. Gran orden, murmuró Olga en voz baja. ¿Cómo sabía ese nombre? ¿Hay algo preocupante? Le gritó Saber al acercarse. La mujer se sobresaltó y se giró para mirarlo, tosiendo en su mano mientras se cepillaba. No. Negó con la cabeza, alejándose de Saber y comenzó a caminar hacia Ritsuka y Mash. Bien hecho, Mash, candidato a maestro número 48 y Saber. Hay varios puntos de esta misión que aún no están claros, pero ha sido un éxito. Nuestro primer objetivo es recuperar ese cristal, señaló el objeto brillante detrás de ella. Saber se giró, apenas notándolo, para ver la roca reluciente que se encontraba donde Arthur había desaparecido. Para que podamos llevárnoslo a Chaldea, considerando que es la razón por la que esto se convirtió en una singularidad. De acuerdo. Saber se encogió de hombros, se giró hacia el cristal y empezó a caminar hacia él. Entonces se quedó paralizado. Los demás aún lo notaban, lanzándole miradas fugaces de preocupación. ¿Saber-san? Preguntó Mash, inclinando la cabeza hacia un lado. ¿Pasa algo? Se interrumpió al sentirlo también, pasando corriendo junto a Ritsuka y parándose frente a él con aire protector. Bueno, no esperaba que llegaras tan lejos, una voz resonó a su alrededor en la caverna, seguida de un suspiro de fastidio. Superó con creces mis expectativas y planes. Saber giró bruscamente la cabeza hacia el afloramiento rocoso. Una figura emergió rápidamente sobre ellos, en el lugar donde Arthur se había parado antes de enfrentarse a ellos. Vestía un traje largo verde con un sombrero de copa a juego. El hombre los observaba con los ojos cerrados y el ceño ligeramente fruncido. «Profesor, Lev», preguntó Mash con incertidumbre, moviéndose para prepararse mejor ante cualquier altercado. Saber seguía fulminándolo con la mirada. ¿Eh? Gritó Romani por el comunicador. «Profesor Lev. ¿Está ahí? Romani». Lev le respondió con irritación. «Creía haberte dicho que nos encontráramos en el centro de mando». «¿De verdad?». Sus labios se abrieron en una mueca feroz al abrir los ojos para mirar fijamente la imagen del hombre. «Basura que ni siquiera puede seguir las instrucciones más sencillas, me repugna. ¿Por qué no me hiciste caso y marchaste desdichadamente hacia tu muerte? Habría sido mucho más sencillo». Mash abrió los ojos con alarma cuando el rostro de Olga pronto se volvió alegre. «Lev», gritó con alegría, corriendo hacia el hombre. «Lev. ¿Estás bien?». Apenas logró pasar a Saber cuando el Servant se dio la vuelta y la rodeó con un brazo, levantándola y alejándose de donde estaba Lev. «¿Qué haces? Fujimaru. Controla a tu Servant». Pero, Ritsuka miró vacilante entre el director y Lev, el hombre observando la escena frente a él con evidente diversión. «Suéltame».
Olga intentó zafarse del agarre de Saber, pero sin éxito. Saber permaneció en silencio mientras seguía alejándose del hombre que estaba encima de él. ¿Siempre fue un demonio?, preguntó Saber, alzando la espada para apuntar al hombre. Olga se quedó quieta, frunciendo el ceño y girándose para encarar al sirviente con una mirada de puro desconcierto. ¿Qué es lo que tú, un demonio?, repitió Saber. ¿Siempre lo fue? Él no es bueno, supongo que se espera que un serván de otro mundo sea un poco problemático. Lev la interrumpió con un tono casi cordial, demasiado exagerado para ser genuino. Aunque hubo una razón por la que hice un trato con Saber en lugar de con Berserker, no se alegró mucho de verme. Negando con la cabeza. De verdad, y yo también esperaba que todo saliera tan bien, volvió la cabeza hacia el lugar donde había estado Arthur y frunció los labios. Aunque no esperaba que Saber fuera tan ingenua. Si hubiera hecho lo que le pedí, me habría conformado con dejarla en paz. ¿Qué? Supongo que no se compara con la complejidad de su pequeño circo. Lev se volvió hacia ellos con una mueca de desprecio. La verdad es que no podría haber predicho lo que pasó aquí. El semisirviente fracasado despierta, un candidato a maestro es expulsado prematuramente y logra sobrevivir, aparece otro sirviente del otro lado del caleidoscopio y Olga, de alguna manera, sobrevive a la bomba que puse bajo sus pies. Se encogió de hombros. Lo único que podía predecir era que Romani sería demasiado perezoso para seguir mis instrucciones y no moriría. Me repugna saber que acerté en mis estimaciones sobre ese hombre, aunque solo sea porque su patética naturaleza le salvó la vida. ¿Mis pies? Olga bajó la mirada, con los ojos abiertos y temblorosos. Lev. ¿Qué quieres decir? Supongo que no debería darte falsas esperanzas. El hombre chasqueó los dedos y le sonrió, dejando al descubierto sus afilados dientes. Coloqué la bomba bajo tus pies y, de hecho, moriste. Lo que sucedió después fue lo sorprendente. Trimegisto, con sumo cuidado, te transfirió a esta tierra después de que te convirtieras en pensamientos residuales. No tenías aptitud para el Raishit en vida, ¿verdad? No puedes teletransportarte mientras tengas un cuerpo físico. ¿Entiendes? Solo adquiriste la aptitud que deseabas después de morir. Por eso no puedes regresar a Chaldea. En cuanto lo hagas, tu conciencia se desvanecerá. ¿Eh? Olga se desplomó en los brazos de Saber. ¿Qué? Pero, ¿estoy muerta? En efecto. Lev le dedicó una sonrisa de falsa compasión. Pero la idea de que simplemente te desvanezcas es demasiado lamentable, así que te daré un último consuelo. Levantó la mano en el aire. Saber y Mash se tensaron al chasquear los dedos. El espacio detrás de él se abrió, la imagen de Chaldeas pronto apareció a través del desgarro en el espacio, la sala de control en llamas estaba gravemente dañada con el orbe rojo ardiendo colgando encima. Eso es. Gritó Olga alarmada. Tiene que ser algún tipo de truco, ¿verdad? Me temo que no, respondió Lev con sarcasmo, negando con la cabeza. He conectado el espacio y el tiempo solo para ti, con el grial en mi poder, algo así se vuelve pan comido. Con los brazos abiertos, Lev soltó una carcajada mientras continuaba su discurso. Mira, descendiente de Animus Pere. Mira tu locura. No queda ni una pizca de azul que represente la supervivencia de la raza humana. Solo un rojo ardiente y brillante. Ese es el resultado de esta misión, ¿verdad, Marie? Después de todo, fue tu incompetencia la que nos llevó a esto. No. Olga se desplomó en el brazo de Saber, eso no es. El ser de la ceniza clavó su mandoble en el suelo, cambiando a Olga a su otro brazo mientras encendía una piromancia en su mano izquierda. Las llamas negras envolvieron la palma mientras él levantaba el brazo en un movimiento de lanzamiento antes de lanzar la bola de llamas negras contra el hombre.
Lev observó la bola de fuego acelerarse hacia él con una expresión algo aburrida, chasqueando los dedos cuando un bastón decorativo apareció en su mano izquierda, moviéndolo hacia arriba y cortando la piromancia con una repentina cuchilla de aire. Saber abrió mucho los ojos y saltó hacia atrás cuando el proyectil de viento cortó el aire hacia él, evitándolo por poco mientras cortaba el suelo donde había estado momentos antes. Supongo que no había de qué preocuparse después de todo. Lev suspiró. Tu llegada a través de la segunda magia y la naturaleza de tu propio mundo son triviales. Nada que pueda representar una amenaza. La sonrisa burlona regresó a su rostro, el portal se cerró tras él mientras la imagen de Chaldea en llamas se desvanecía. Sobre todo ahora que ya lo hemos logrado. Apartó su atención de Saber y se enfrentó al maestro y a Román con expresión serena. Me presentaré como es debido esta vez. Soy Lev Lainur Flauros. Enviado al 2017 para erradicar a los humanos. ¿Me escuchas, Romaní? Observó el holograma del doctor. Como compañero de estudios de hechicería, permíteme darte un consejo. Chaldea está acabada. Los humanos por fin han llegado al momento de su destrucción. Profesor Lev, dijo Román con tono serio. No, Lev Lainur, esto tiene que ver con por qué no podemos ver el 2019. En respuesta, Lev se limitó a soltar una risa burlona. Tonto. No está relacionado, es simplemente la realidad de que este es el fin. Incapaz de observar el futuro y balbucear sobre cómo había desaparecido, en realidad era pura ilusión. Con una mueca de desprecio, continuó, para el creciente horror presente en los rostros de todos. La verdad es que 2019 ya no existe. Fue incinerado en el momento en que Chaldea se tiñó de rojo. Tu era ya no existe. Hizo una pausa, dejando escapar un suspiro de exasperación. Sin embargo, parece que el campo magnético de Chaldeas protegió a Chaldea, pero no podrá hacerlo por mucho tiempo. Se encogió de hombros. No es que importe realmente, todos los de afuera correrán la misma suerte que la ciudad de Fuyuki. Así que eso fue todo, exhaló Román. No perdimos el contacto con el mundo exterior, perdimos el mundo exterior mismo, HMPH. Eres muy perspicaz, ¿verdad? Lev negó con la cabeza. Qué lástima no haberte matado antes. Volvió a sonreír, con una mueca de disgusto. Pero al final no significa nada, el resultado ya es seguro. El fin de la humanidad no fue tu incapacidad para evolucionar ni una guerra con una raza alienígena. Fue tu propia locura la que hizo perder la gracia de nuestro rey. El área a su alrededor empezó a retumbar. Lev levantó la vista. ¿Así que la singularidad ya ha empezado a desmoronarse? Dios mío. Parece que he divagado demasiado, en fin. Encogiéndose de hombros con indiferencia, simplemente sonrió al grupo. Adiós, Mash, Román, Marie y candidato a maestro 48, sin embargo, no soy inmisericordia y me marcharé, permitiéndoles un breve momento para sus últimas oraciones. Desapareciendo en un destello de luz, dejando a todos los demás en la caverna solos, el estruendo continuó mientras las estalagmitas comenzaban a caer desde arriba. Saber saltó de vuelta hacia Mash con Olga aún en su brazo. La mujer se había quedado en silencio, murmurando incoherencias en voz baja todo el tiempo. Señora hechicera, le dijo Saber, y ella ladeó la cabeza, único indicio de que lo había oído. No pretendo comprender todo lo ocurrido. Sin embargo, te recomiendo que te armes de valor. Morir con miedo, es desagradable. Ella soltó un gemido en respuesta, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Saber hizo una mueca tras su casco. No era muy bueno consolando a la gente. Te diré esto. Hiciste un trabajo admirable durante este evento, continuó, haciéndole una breve pausa. Si estos van a ser tus últimos momentos, te aconsejo que abandones este mundo con la misma dignidad con la que lo pisaste. La mujer sollozó, frotándose los ojos. Ese sí, hice un buen trabajo.
Lo hiciste. Exhaló. Candidata maestra 48, Mash. Se dirigió a la pareja mientras Saber se deslizaba hacia ellos. Ambos la miraron con asombro, sin duda conscientes de lo que significaba para ella el fin de la singularidad. La roca se estrelló contra el suelo cerca de ellos. Mash levantó su escudo sobre su cabeza. Doctor, la caverna se está derrumbando. Te prepararé para la partida. Gritó el hombre. Mash y Ritsuka abrieron mucho los ojos. Pero si nos vamos, el director, Ritsuka intentó replicar cuando Olga lo interrumpió. No quiero ni oír hablar de eso. Como nuestra última candidata a maestra, te ordeno que devuelvas el azul de Chaldea. Ordenó con toda la autoridad que pudo reunir. Mash la miró con los ojos muy abiertos, mientras Ritsuka la observaba con los ojos entrecerrados. Director, por favor, devuélvelo azul. Sí. Intentamos recuperarte. Gritó Romani. Intenta conservar la consciencia un poco más. Arriba. Gritó Saber alarmada. Mash se dobló cuando una gran parte del techo de la caverna se estrelló contra el escudo. El suelo se hundió cuando ella cayó sobre una rodilla. Romani. Gritó Olga. Sacúenlos de aquí. Lo intento. Otra roca se estrelló contra el escudo. Ritsuka se desplomó al ser alcanzado por un fragmento de escombros en la cabeza. Saber lo miró alarmado al sentir que su cuerpo comenzaba a aligerarse. Al mirarse las manos, vio que un brillo azul comenzaba a rodearlo. Hubo un único destello de luz que envolvió al grupo antes de que el techo se derrumbara sobre ellos por completo. Senpai. Gritó Mash alarmada mientras se arrodillaba para atender al niño con un pequeño corte en la frente. Doctor. Baje. Gritó. Voy para allá. Respondió el hombre por el intercomunicador. Saber permaneció inmóvil, con la mirada fija en su palma. Unos momentos después, el doctor irrumpió en la habitación, corriendo por la sección en ruinas de la cámara de Raisith con una pequeña bolsa en la mano mientras se agachaba junto a Ritsuka, observándolo detenidamente mientras Mash observaba desesperadamente desde un costado. El doctor le examinó la cabeza antes de soltar un pequeño suspiro de alivio. Parece que no fue un golpe tan fuerte, probablemente combinado con el agotamiento por la transformación de Rai, lo que le hizo perder el conocimiento, pero tendré que llevarlo a la enfermería también. Frunció el ceño, apartando la mirada de Ritsuka y dirigiéndola hacia Saber. ¿Qué pasa? El sirviente se giró para mirarlos en respuesta. Los ojos de Mash y Roman se sintieron atraídos por el sutil orbe brillante en la palma del sirviente, casi bailando como una llama. ¿Saber-san? Mash lo miró. ¿Qué pasa? Yo creo que es el alma de Lady Olga, respondió, para gran sorpresa de ambos. Capítulo 6. Almas y singularidades. ¿El alma del director? Román miró con los ojos abiertos al sirviente de ceniza, con la luz aún parpadeando en la palma de su mano. ¿Cómo está? Es algo único de mi especie, respondió el ser de la ceniza, sin apartar la vista del orbe que sostenía en las manos. Fuimos diseñados para recolectar almas. Pero solo la tercera magia puede influir en las almas. Gritó Román con el rostro lleno de incredulidad. El cenizo negó con la cabeza. No puedo influir en las almas como tú lo entenderías. Solo puedo transformarlas en armas o... Su voz se fue apagando, y finalmente miró a Román a la cara. ¿O qué, Saber-san? Preguntó Mash, aún sosteniendo a Ritsuka inconsciente. Consumirlos. Eso es lo que hacemos los no muertos, consumir almas para ganar fuerza. Finalmente dijo, y los rostros de Román y Mash palidecieron al instante. Mash, con una expresión de terror creciente, miró con horror el orbe brillante que sostenía en su mano. Ese Saber-san, no vas a... Claro que no. Gritó el no muerto, con el casco vuelto hacia Mash y la voz algo ofendida por la acusación. No tengo ningún interés en consumir el alma de Lady Olga.
Negó con la cabeza antes de volver a concentrarse en su palma. Sin embargo, simplemente no tengo ni idea de qué puedo hacer con ella, Da Vinci. Gritó Román. Da Vinci podría tener algo. Oms. No hay tiempo para explicaciones. Sígueme. Román se giró y salió corriendo de la habitación, gritándole a Mash mientras se marchaba. Lleva a Fujimaru a la enfermería, Mash. El ser de la ceniza se giró hacia Mash y se encogió de hombros antes de seguir al doctor. El sirviente pudo observar mejor las instalaciones mientras caminaban, o al menos los pasillos. Este lugar estaba mucho más limpio que cualquier otro que hubiera visitado en el pasado. Román corría desesperadamente hacia adelante, mirando de vez en cuando por encima del hombro para gritarle al sirviente que lo alcanzara. Este se aseguraba con delicadeza de no dejar caer ni aplastar accidentalmente el alma que tenía en las manos mientras seguía al doctor. Romani se deslizó hasta detenerse frente a una puerta y comenzó a golpearla violentamente con desesperación en sus rasgos. Da Vinci. Da Vinci, abre esta puerta ahora. Sí, sí. La puerta se abrió y Saber vio salir a una mujer con ropas de colores brillantes que blandía un gran bastón de metal. Supongo que ya han vuelto, Romani. Había un poco de movimiento en la sala de mando. Hizo una pausa y se volvió hacia Saber. Ah. Debe ser nuestro sirviente del otro lado de las barreras mundiales, así que ¿cómo puedo ayudar? Saber levantó el orbe brillante. ¿Estás familiarizado con las almas? La alegría en los rasgos de la mujer se desvaneció en un instante cuando se volvió hacia Romani. Explícamelo ahora. Entonces, ¿el director es? Preguntó la chica de cabello lila con cautela mientras Saber y Romani entraban en la enfermería. Este último le dedicó una sonrisa tranquilizadora, lo que le hizo encogerse de hombros. Da Vinci dijo que quizá podría encontrar una solución, le respondió la doctora, acercándose a Fujimaru. Dijo que quizá aún tenga algunos cuerpos de muñecas antiguos que se puedan modificar, siempre que la sección de investigación y desarrollo no esté muy dañada. ¿Eso es una? Mash hizo una pausa ante sus palabras, ella. Sí, asintió Saber, cruzándose de brazos. No suelo opinar sobre el aspecto, pero parecía bastante atractiva, ¿no? Romani soltó un gruñido, sacudiendo la cabeza. Que no te oiga decir eso, ya tiene un ego enorme. Si escucha más comentarios sobre su belleza, creo que se evaporará en el aire. Doctor, Da Vinci. Mash inclinó la cabeza. ¿Da Vinci es una mujer? ¿HM? Ah, bueno, técnicamente. Se encogió de hombros. Eran un hombre en vida, pero nuestra loca residente decidió cambiar su apariencia. ¿Ah, anillo de reversión? Preguntó Saber. Ambos lo miraron fijamente por un momento, lo que hizo que él ladeara la cabeza. Oh, te hace más femenina. Eso es, Romani hizo una pausa, parpadeando lentamente. Es un poco extraño, pero está bien. Ignorándolo, se acercó a la cama de Ritsuka. Voy a tener que revisarlo, lamento tener que pedirles esto a ambos, especialmente a ti, Saber, considerando que probablemente no tienes ni idea de lo que está pasando aquí. Se giró para encarar al ser de la ceniza. Pero voy a necesitar tu ayuda, o mejor dicho, tu fuerza de sirviente. Saber asintió con la cabeza. Me han convocado para ayudarte en lo que pueda. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Romani dejó escapar un suspiro de alivio. ¿Recuerdas la habitación a la que llegaste? Vamos a tener que limpiar todos los escombros, o al menos lo suficiente para llegar a los ataúdes para el futuro Raisifting. Si lo que dijo Lev tenía algo de cierto, creo que podríamos necesitarlos. ¿Qué quiere que haga, doctor? Preguntó Mash. Romani se giró hacia ella y se frotó la frente. Es prácticamente igual que Saber, estás más familiarizado con él, así que probablemente dependerá de tus instrucciones. Sí, doctor. Mash asintió con férrea determinación.
Saber simplemente levantó una ceja tras su casco, pero asintió con ella. Una vez que esté seguro de que Fujimaru se recuperará, subiré a la sala de mando y hablaré con el resto del personal para intentar averiguar dónde estamos. Se pasó la mano por el pelo mientras dejaba escapar un suspiro de cansancio explosivo. Disculpen si no podemos ofrecerles un recorrido ahora mismo. No es ninguna molestia, le aseguró Saber. He logrado más con menos. Señaló la puerta. Muéstrame el camino, Lady Mash. Ese sí. Balbuceó Mash al oír el nombre antes de pasar junto a él, dirigiéndose a la puerta y dejando que Saber la siguiera. Saber y Mash estaban parados en el punto de entrada a la cámara de Ray-Shifting. Toda la sección era una ruina, pilares de concreto rotos y partes del techo cubrían el área general. Mash en particular se quedó mirando un rayo particular del techo derrumbado por unos momentos antes de que la voz de Saber la sacara de su trance. ¿Cuál es la zona más vital? Mash se giró hacia él mientras él la observaba, parpadeando al comprender antes de volver a la cámara, señalando la sección bajo chaldeas. Ahí es donde están la mayoría de los ataúdes, tendremos que despejar esa zona. Ella ordenó, y Saber asintió y pasó junto a ella. Se agachó para recoger el pilar y lo levantó por encima de su cabeza. ¿A dónde va? Preguntó, sin siquiera forzar la voz por el peso excesivo que sostenía sobre su cabeza. Mash señaló a un lado. Tendrá que ser una medida temporal por ahora, le aseguró Mash. Así que no importa mucho a dónde vaya, Saber-san, de todas formas, no creo que tengamos los medios para repararlo todo ahora mismo. No tienes por qué disculparte por los culpables. El cenizo respondió con un pequeño gruñido mientras se dirigía a un lado de la habitación, dejando caer los escombros en sus brazos y volviéndose hacia el escudero. No hay ninguna culpa que pueda recaer sobre tus hombros. Ya veo, lo siento. Saber dejó escapar un zumbido divertido mientras continuaba trabajando entre los escombros. Las secciones más grandes requerían que ambos se movieran, aunque solo era un trabajo de limpieza para lo peor del daño, requerirían más tiempo para limpiar por completo todos los escombros de la cámara Ray-Shift y aún más tiempo para repararla a estándares completamente operativos. Al menos, eso fue todo lo que Saber pudo deducir del escenario. No era experto en nada relacionado con la hechicería, considerando que carecía de aptitud para ella, en parte por eso prefería sus piromancias. Eso y que no tardaban tanto en lanzarse ni requerían mayor inteligencia o fe. Saber-san. Mash lo llamó después de un rato. El sirviente dejó de trabajar y se giró hacia ella. Dijiste que no tenías nombre, ¿verdad? Lo soy. Saber asintió. Un no muerto maldito sin nombre, si de verdad quieres ser más específico, explicó, con una risita autocrítica. Tenía títulos, ceniza o insensible, pero eso no sería diferente a llamarme Saber. ¿Oh, por qué no tenías un nombre? En algún momento lo hice. Se encogió de hombros, casi con desdicha. Pero no tengo recuerdos de mi vida anterior a mi resurrección. Si quieres ser más específico, quizás tengo algunas semanas que puedo recordar, creo que sí, el tiempo en Lothric era enrevesado y difícil de discernir. Eso es, Mash hizo una mueca antes de adoptar una expresión más pensativa. ¿Nunca consideraste ponerte un nombre? ¿Qué sentido tendría? Saber dejó escapar un pequeño suspiro. Nunca pensé que viviría lo suficiente como para que un nombre perdurara. ¿Te gustaría, uno? Hizo una pausa, asumiendo que simplemente desaparecería tras su invocación y volvería a donde había estado. El hecho de que todavía estuviera allí significaba que había algo diferente. Eso y la información que tenía sobre esta invocación le habían informado de que permanecería mientras su maestro lo deseara. No, me importa, se conformó con pero, la verdad es que no sé ni por dónde empezar a pensar en un nombre que me pueda dar. No sé si puedo ser de mucha ayuda, admitió Mash con impotencia y una expresión de vergüenza. Solo pude nombrar a Fou porque hace ese ruido.
El pequeño animal blanco. Saber asintió, mirando a su alrededor. ¿Dónde está? A Fou le gusta vagar, explicó Mash. Quizás haya ido a ver cómo estaba Senpai. Asintió con la cabeza y luego hizo una pausa. Lady Mash, puedes llamarme Mash, Saber-san. La parte de dama se siente un poco incómoda. Disculpas, respondió Saber, frotándose la nuca con torpeza y un tono de voz ligeramente avergonzado. No, tengo mucha experiencia interactuando con mujeres. Solo conocía, hizo una pausa. De hecho, conocía a algunas, pero todas se comportaron con respeto, aunque un poco distantes a veces, y todas eran un poco mayores que tú. Ya veo. Mash asintió y soltó una risita. Entonces te pareces un poco a mí, Saber-san. Yo tampoco he hablado mucho con la gente. Supongo que ambos estamos un poco despistados en ese aspecto. Saber y Mash rieron al unísono antes de que el sirviente ladeara la cabeza. ¿Qué significa senpai? Eso es algo del idioma de senpai, explicó Mash. Significa mayor. No parece mucho mayor que tú. Saber señaló distraídamente. Creo, ¿cuánto viven los humanos? El promedio es de unos 70 años. No sé si es mucho o poco tiempo, murmuró Saber, cruzándose de brazos y ahuecándose la barbilla del casco, pensativo. Pero cuando mueren, ¿se quedan muertos? Sí. Mash asintió e hizo una pausa. Aunque la invocación de sirvientes podría considerarse una extensión, es solo temporal. Bueno, eso está bien. Dejó escapar un suspiro de alivio. Sin embargo, la idea de que alguien muera y permanezca muerto me resulta bastante inusual. Claro que yo también estoy acostumbrado a morir varias veces. Mash retrocedió sorprendido. ¿Tú eres? Oh, sí, admitió Saber al instante. Esa fue una de las pocas aventuras en las que he estado que no implicó una muerte dolorosa. Inclinó la cabeza. ¿Esta también fue tu primera aventura? Bueno, fue mi primera vez fuera de Chaldea, respondió Mash, todavía algo sorprendido por su despreocupada indiferencia ante la perspectiva de morir repetidamente. Y mi primera vez siendo un semisirviente. Bueno, lo hiciste mejor que en mi primer intento. Saber rió entre dientes. Morí quizás una docena de veces en el cementerio de ceniza, y eso fue antes de encontrarme con Gundir. Su voz se volvió monótona mientras simplemente